Dios te bendiga, mi querido hermano, amigo. Hoy te quiero presentar esta fascinante profecía de las 2300 tardes y mañanas y 70 semanas. Una profecía muy básica, muy conocida entre los adventistas del séptimo día, pero si usted no la conoce, yo se la quiero presentar el día de hoy. Si nunca ha escuchado de estas profecías o si ha escuchado, pero desea escuchar algo nuevo, una interpretación como nunca la ha escuchado, pues hoy se la voy a presentar las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Amado Señor que estás en los cielos, en este momento, Señor, vengo ante tu presencia para pedirte, Señor, que el conocimiento de estas profecías, Padre, haga una transformación en nuestros corazones y que nos ayude a estar listos para el muy pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Padre, te suplicamos que el propósito eh, de tu palabra, Señor, se haga una realidad en cada uno de nosotros, que tu palabra transforme nuestros corazones. Por favor, Padre, que estos esfuerzos que hace tu servidor no sean en vano, Padre, sino que por medio de tu Espíritu Santo logres el objetivo, Señor, llegar a las personas, Señor, que necesitan del conocimiento de tu palabra. Gracias por todo, sabemos que nos has escuchado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ok, como les decía, esta es una profecía muy conocida entre los adventistas, pero no está de más repasarla, volverlas a analizar, estudiar, y así si algo se nos había olvidado, lo vamos a volver a recordar. Así que yo sé que esto es algo un poco dificultoso de entender, pero vamos a hacerlo lo más claro posible para así sea del conocimiento y el entendimiento de todos de la forma más sencilla posible. Ok, sabemos, como les decía, vamos a comenzar leyendo una de estas profecías, Daniel 8:14, que dice, y él le dijo hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Esta es una de las dos profecías. Déjenme recordarles que estas son dos profecías de tiempo, ¿verdad? O sea que inician en determinado tiempo de la historia y finalizan en determinado tiempo de la historia, valga la redundancia. Entonces son profecías de tiempo. Eh, Eso que quede claro, ¿verdad? Son dos profecías de tiempo que las vamos a interpretar usando también en el contexto del método de interpretación historicista y usando algunos principios bíblicos ahí para interpretar profecías de tiempo. O sea, Daniel 8:14 es una de ellas, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Una profecía de tiempo, de hecho es la profecía de tiempo más larga de toda la Biblia. La profecía de las 70 semanas, vamos a aquí, en Daniel 24, 70 semanas, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta es la profecía de las 70 semanas. Antes de interpretar esta profecía de las 70 semanas es necesario tener en cuenta el principio día por año. Es un principio bíblico que se usa para interpretar profecías de tiempo. El principio bíblico día por año. Dice, yo te he dado los años, dice Ezequiel 4, del 5 al 6. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días, y así llevaréis tu maldad de la casa de Israel. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Días por años te los he dado. O sea, un día profético equivale a un año literal. Basándonos en este principio bíblico, día por año significa que un día profético equivale a un año literal. Y en Números 14:34 encontramos ese mismo principio que dice, conforme al número de los días, de los 40 días que recorristeis la tierra, llevaréis 40 años, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y encontramos aquí también el mismo principio.
un año por cada día. O sea, un año literal equivale a un día profético y viceversa, ¿verdad? Un día profético equivale a un año literal. Esto es un principio totalmente bíblico. Un día profético equivale a un año literal. O sea, ya teniendo en cuenta el principio día por año, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta ya eh, ese principio para interpretar estas profecías, ahora vamos a tener en cuenta también el contexto. ¿Qué nos dice el contexto? Bueno, por cuestión tiempo, usted puede leer en Daniel 8 todo el capítulo si quiere, pero aquí me voy a saltar. Les voy a parafrasear aquí para que veamos el contexto, ¿verdad? Resulta que Daniel en visión vio un carnero de dos cuernos, también vio un macho cabrío que venía hasta donde estaba el carnero de dos cuernos y luchó con el macho cabrío luchó con el carnero de dos cuernos y venció el macho cabrío de un cuerno al carnero de dos cuernos. Y después el macho cabrío que tenía un cuerno se le quebró el cuerno grande que tenía y en su lugar le salieron cuatro cuernos. Y dice el versículo 13 de Daniel 8, entonces oí a un santo que hablaba y a otro santo, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejercicio y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Resulta que cuando el ángel va a explicarle a Daniel la visión que había visto de aquel carnero, de aquel macho cabrío, Daniel no soporta la presencia del ángel y cae como desmayado. Entonces viene el ángel, lo toca, lo fortalece y Daniel se pone de pie. Y entonces el ángel comienza a explicarle la visión que había visto del macho cabrío, del carnero, el carnero que representaba al imperio que estaba gobernando en ese tiempo con sus dos cuernos, ¿verdad? Los medos y los persas, luego el macho cabrío de un solo cuerno que representaba al imperio griego y a la cabeza de ese imperio Alejandro Magno, que a sus 30 años murió sin descendencia, murió afligido, ¿verdad? Por que había conquistado el mundo y ya no había más que conquistar y no dejó descendencia, así que murió, se quebró su cuerno y en lugar surgieron los cuatro cuernos, surgieron cuatro cuernos que representaban a sus cuatro generales que lo sucedieron. Fue Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y vamos a seguir. Entonces el ángel cuando llega al punto de explicarle la profecía de las 2300 tardes y mañanas, Daniel vuelve a caer desmayado y esta vez ya Daniel así se quedó y el ángel no lo despertó. Entonces Daniel dice en Daniel 8:27, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Por qué es que Daniel no entendía esta visión? ¿Por qué no la entendía? Bueno, el ángel no le había logrado explicar por qué él se desmayó, pero por qué en sí no la entendía. Miren, no la entendía. Daniel conocía bien el principio día por año, que si aplicamos el principio día por año a los 2300 tardes y mañanas, nos está hablando de 2300 años, entonces, porque cada día cada día profético equivale a un año literal. Cada día de esa profecía de 2300 días, o sea, nos está hablando de 2300 años. Entonces Daniel estaba un poco confundido. ¿Por qué? Porque había estado estudiando esta profecía de Jeremías 25 que decía, todo este país quedará reducido al horror y ruina, hablando de Israel. Estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo juzgaré por su iniquidad al rey de Babilonia. Y resulta que el rey de Babilonia ya había muerto, ya Babilonia había sido conquistada, el imperio babilónico había caído y habían sido conquistados por los medos y los persas. Y las 70 semanas
perdón, las 70 años ya se estaban cumpliendo. Y Daniel estaba preocupado porque cómo iba a venir el Mesías entonces, cómo se iba a cumplir el pacto y la promesa que Dios había hecho de redimir a ese pueblo, cómo se iba a cumplir si el Mesías no venía, si para que viniera tenía que reconstruirse Jerusalén, tenía que reconstruirse el templo y todo eso estaba en ruinas. Entonces, ¿cómo iba a venir el Mesías y se iba a cumplir el pacto? ¿De qué manera entonces iba a venir si todo estaba en ruinas? Y él pensaba que tenían que pasar 2300 años en cautiverio. Y Daniel no entendía la visión porque Jeremías hablaba de 70 años y que ya se habían cumplido. Pero el ángel estaba hablando de 2300 años. Entonces por eso Daniel no entendía y estaba confundido. Pero Daniel oró. En Daniel 9 nos dice que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová Dios y por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender. Dice, ¿qué le hizo entender? Lo que no entendía de la visión de las 2300 tardes y mañanas. Y habló conmigo diciendo, ahora me he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Entendimiento acerca de qué? Acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora sí, ya teniendo en cuenta el principio día por año y el contexto de por qué Daniel no entendía, que después llegó el ángel a explicarle la visión de las 2300 tardes y mañana. Ahora, teniendo en cuenta el principio día por año, teniendo en cuenta el contexto, ahora sí vamos a proceder a la interpretación. 2300 años, entonces aplicándole 2300 días o 2300 tardes y mañana, aplicándole el principio día por año, nos lleva a 2300 años. Las 70 semanas, si los convertimos a días, 70 semanas por 7 equivale a 490 días literales. Pero si los convertimos a le aplicamos el principio día por año, entonces equivale a 490 años. 70 semanas son 490 años. O sea, aquí en esa línea de tiempo, bueno, en esa línea roja que vemos ahí representa una línea de tiempo, la línea de tiempo de las 2300 tardes y mañanas que la he puesto ahí para ilustrar. Entonces, aquí vemos las 2300 tardes y mañanas en esta línea de tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. O sea, 70 semanas están determinadas. La palabra clave para conectar estas 70 semanas o 490 años con las 2300 tardes y mañanas o 2300 años es la palabra determinada. Esa es la palabra clave. ¿Qué significa la palabra determinada en el hebreo original que fue escrito? Miren, viene del hebreo shatak, que significa cortar o separar. O sea, 70 semanas serán cortadas o separadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. O sea, 70 semanas van a ser cortadas o separadas. Mira, Daniel, está diciendo el ángel. No son las 2300 tardes y mañanas que son para tu pueblo, no son 2300 años, no, 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 no. Son 70 semanas, o sea, 490 años son para tu pueblo. Para que entiendas lo que significa la profecía, mira. 490 años son para tu pueblo, o sea, 70 semanas es lo mismo que 490 años. Esos son para tu pueblo, son determinadas, son cortadas, son separadas. ¿Separadas de dónde? Aquí. Vamos a ver, separadas de la profecía de las 2300 tardes y mañana. Esas 70 semanas son cortadas, esas son para tu pueblo. De la profecía de las 2300 tardes y mañana, 490 años son para tu pueblo.
No son todas los 2300 años que son para tu pueblo. No, 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 no. Son 490 años o 70 semanas. Esos son para tu pueblo. Entonces, vemos ahí las 70 semanas son para el pueblo de Israel. ¿Desde cuándo comienza? Dice la profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. O sea, ese desde nos marca la fecha de inicio para estas profecías. Desde la salida de esa orden. O sea que desde la salida de una orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde entonces iba a comenzar la profecía, desde que se dé esa orden. Y entonces, desde la salida de la orden, ¿cuándo se dio esa orden? Vamos a ver qué fecha, en cuándo. En Esdras 7:7 nos dice que fue en el 7º año del rey Artajerjes. Subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes. Los sacerdotes eran los que oficiaban en el templo, levitas. Ningún sacerdote podía oficiar si no era descendiente de la tribu de Leví. Cantores que cantaban en el templo, porteros del templo y sirvientes del templo. O sea, en el 7º año subieron a Jerusalén. Miren, recordemos que los años antes de Cristo van en retroceso desde el año, desde el mayor hasta el menor, hasta el año primero, van como en retroceso. Miren, la historia de los reyes persas nos dice que el Artajerjes I comenzó a reinar en el año 464 antes de Cristo. Y como los años van como en retrospectiva, el siguiente año sería el 463, después el 462, 461, así hasta llegar al año primero y después pasar a año 2, año 3. O sea, van como en retroceso para que no nos confundamos aquí. Entonces, en el 7º año de Artajerjes fue que se dio la orden. En el 7º año, si Artajerjes comenzó a reinar el 464, le restamos esos 7 años que ya habían pasado, nos llevan al año 457. O sea, 464 menos los 7 años que ya habían pasado, nos lleva al 457. Y dice Esdras 7, 12 y 13. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios, del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. ¿A qué? Recuerden quiénes iban, sacerdotes, levitas, que eran los que oficiaban en el templo. Se estaba dando la orden para que para restaurar las leyes de Jerusalén, las leyes de Judá, o sea, restaurar todas las leyes ceremoniales que se realizaban en el templo, ¿verdad? Entonces, de hecho se dieron 3 órdenes, una la dio Ciro, la otra la dio Darío y esta que dio Artajerjes. Pero la única que reúne los requisitos fue la que dio Artajerjes primero, porque fue para reconstruir Jerusalén, los muros y todas las leyes ceremoniales, ¿verdad? Para restablecer el sacerdocio en Jerusalén. Entonces, esa es la orden que se toma en cuenta. Las otras órdenes no se toman en cuenta. Y esa orden se dio en el año 457 del reinado de Artajerjes I. Entonces, en ese año 457 comienza la profecía de las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas. En ese año, el 457. Por eso dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. O sea, vamos a ponerlo, a separarlo aquí. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Esas 7 semanas, apliquémosle el principio día por año, equivale a 49 años. 7 por 7,
49 días. Y esos días, apliquémosle el principio día por año, 49 años. Y después dice, y 62 semanas. Vamos a separarlo aquí, 62 semanas. Apliquémosle el principio día por año, 62 semanas equivale a 434 días. 434 días, apliquémosle, bueno, a los 434 días, apliquémosle el principio día por año, son 434 años. O sea, 7 semanas más 62 semanas, habían pasado 69 semanas. O sea, dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, desde el 457 hasta Jesucristo habrán pasado 69 semanas. Y esas 69 semanas pasaron, llegaron, se cumplieron con el bautismo de Cristo en el año 67. Los primeros 7 años, pero las primeras 7 semanas a 49 años fue lo que duró la reconstrucción de Jerusalén. Las otras 62 semanas fue lo que se cree. Bueno, algunos creen que fue un silencio profético que hubo en Israel. Otros creen que ese silencio profético solo fue en Israel y no en las demás naciones. Bueno, pero ese es otro tema. ¿Cuánto faltaría si en el año 27, con la predicación de Juan el Bautista y especialmente con el bautismo de Cristo, que lo bautizó Juan el Bautista, con el bautismo de Cristo, ahí se cumplieron las primeras 69 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nos faltaría una última semana, ¿verdad? Que esa última semana, si le aplicamos el principio día por año, equivale a 7 años. ¿Cuándo se iba a cumplir esa última semana? Dice después. Esto es como un paréntesis en la narrativa profética de Daniel, que nos dice, y después de las 62 semanas, después se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, después de las 62 semanas, o sea, en la semana 70 se le iba a quitar la vida al Mesías príncipe. Por eso dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, el tan anhelado pacto que Daniel había estado esperando, ¿verdad? Y que no entendía. Entonces, por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad, lo vamos a marcar ahí, de la semana, hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Recordemos que cuando Cristo muere a la mitad de la semana número 70, ¿qué es lo que sucedió? Dice, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo? Miren Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, queriendo decir que todas las ceremonias que se realizaban ahí quedaban caducadas, que ya el templo ya no requería de más sacrificios, porque el gran sacrificio, la gran ofrenda que era Cristo, se había hecho. Por eso el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y ya eso quedaba caducado. Las leyes ceremoniales habían terminado. Entonces le había puesto Jesucristo fin con su muerte al sacrificio de los corderos, de los machos cabríos y a la ofrenda, porque el verdadero sacrificio, que era Cristo, se había hecho. Por lo tanto, la mitad de la semana 70 muere Cristo. Cristo pone fin al sacrificio y la ofrenda. Y después, ¿cuánto faltaba por cumplirse? Media semana, que equivale a 3 años y medio. 3 años después y medio después, Esteban da la última predicación al pueblo de Israel. Recuerden que ese tiempo, esas 70 semanas estaban siendo cortadas, estaban siendo separadas, puesta aparte para el pueblo de Israel. Se habían tomado de la profecía más larga de las 2300 tardes mañana, se tomaron esa parte y se puso aparte para el pueblo de Israel. Pero se cumplieron exactamente en el año 34 con el apedreamiento de Esteban, cuando rechazaron el último mensaje que se le dio al pueblo de Israel. Se terminaron las 70 semanas en el año 34.
Y ahí el pueblo de Israel, literal de Dios, deja de ser el pueblo de Dios y ahora viene el Israel espiritual con la predicación del evangelio a los gentiles. Entonces, comienza la predicación del evangelio a los gentiles después del año 34. Ahí vemos entonces el fin de las 70 semanas en el año 34. ¿Qué es lo que hace el dispensacionalismo o el futurismo? Comete un error garrafal. Recordemos que esta profecía va en un orden cronológico, desde el antes de Cristo hasta unos años, hasta el año 34 después de Cristo. Va en ese orden cronológico y se cumple con el apedreamiento de Esteban. ¿Qué hace el dispensacionalismo o el futurismo? ¿Qué es lo que hace con esa semana? Viene, la agarra, la toma y se la lleva hasta el fin del tiempo. La toma, miren, me está saliendo aquí entrecortado. A ver, toma la profecía y se la lleva al fin del tiempo. O sea, la toma la última semana y se la lleva hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿cómo? Eso como que no tiene sentido. ¿Cómo me va a dejar este espacio aquí en blanco en la historia? O sea que aquí al final de los tiempos, a la mitad de la semana 70 va a morir Cristo. O sea, como que no tiene sentido si Cristo ya murió. Entonces no me pueden tomar la semana 70 porque yo ya lo he escuchado. La semana 70 ya inició, dicen muchos. La toman desde la semana 70, se cumplió desde el 27 hasta el año 34. Eso ya se cumplió, pero no la pueden tomar y llevarla hasta el fin de los tiempos. No, esa semana 70 dejémosla donde pertenece, desde el 27 hasta el 34. Entonces vamos a ver. Las 70 semanas se cumplieron desde el 457 hasta el año 34 después de Cristo. Ahí se cumplieron. Entonces, restémosle el 457, restémosle los 490 años, nos llevan al año 33 de nuestra era, ¿verdad? Año 33. Ahí se cumple. Pero, mira, aquí hay un error. Aquí hay un error. Como son años los que estamos restando, el número negativo no se toma en cuenta ahí, sino que es los años. Pero hay un error. Hay un error. Cuando resto el 457 menos 490 no me lleva al año 34, me lleva al 33. Ya les voy a explicar por qué ocurre este error. Resulta que en la escala numérica, cuando se pasa de los números negativos a los positivos, entre medio del negativo 1 y el positivo 1 hay un 0. Pero en la historia no existe el año 0. Pero como las calculadoras sirven para números, no para años, entonces ellas le restan o le suman ese año, le suman el año 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? A ese 33, negativo 33, le vamos a restar el año 0. Si le quitamos el negativo, pues le sumamos el 1 y nos va a dar a 34. Si lo dejamos en negativo, entonces le restamos el año 0 y nos da en el año 34. Entonces ahí sí nos da el año exacto. El 34 finaliza las 2300, las 70 semanas que habían sido cortadas de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. A esas 2300 tardes y mañanas le restamos las 70 semanas o 490 años que habían pasado. ¿Cuánto nos hace falta por cumplirse? 1810 años por cumplirse de la profecía. Entonces le sumamos desde el 34 que se cumplieron las 70 semanas hasta más 1810 años, nos llevan a 1844. Y es el fin de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. 1844 es el fin de esa profecía. ¿Y qué decía la profecía? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero resulta que el santuario terrenal ya no existía. El santuario que había construido Moisés en el desierto ya no existía. El templo que lo reemplazó, que construyó Salomón, fue destruido por los babilonios.
El segundo templo fue destruido en el año 70, ya tampoco existía. Entonces, ¿de qué santuario se está hablando aquí? En Hebreos nos dice que Cristo no entró en santuario hecho de manos, sino en el cielo mismo. O sea, no está hablando de un verdadero santuario celestial. Recordemos que el santuario terrenal era una fotocopia nada más, una sombra del verdadero santuario que estaba en el cielo. O sea, Moisés vio el santuario del cielo y conforme al modelo que vio, así construyó el de la tierra. Por lo tanto, el santuario terrenal era una fotocopia del celestial. La purificación del santuario terrenal se realizaba, para entender, miren, la purificación del santuario celestial es necesario comprender la purificación del santuario terrenal. La purificación del santuario terrenal se daba en el año, una vez al año, el día de la expiación o día del juicio o el Yom Kippur también como se le conoce. Entonces, ese día de la expiación o día del juicio se purificaba el santuario ¿de qué? De los pecados que habían sido acumulados en el santuario durante todo el año. Ese día se hacía un sacrificio para purificar el santuario de los pecados que estaban retenidos en él durante todo el año. O sea, ese día era un día de purificación, un día de juicio, porque se restauraba la relación entre el pueblo de Israel y Dios. Y eso se hacía cada año, se repetía porque los sacerdotes morían, porque era solo una tipología del verdadero santuario celestial. Por lo tanto, en el santuario celestial es donde se hacen los verdaderos sacrificios, las verdaderas ceremonias. ¿Cómo se purifica el santuario celestial? ¿De qué se está purificando el santuario celestial? El santuario celestial se purifica a través de un juicio investigador, como lo dice en Apocalipsis 20:12, ¿verdad? Que se abrieron los libros y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros. Así, o sea, de lo que se purifica el santuario celestial es de los registros de pecados que están en esos libros. De eso se está purificando el santuario. Jesucristo, cuando murió en la cruz, llevó consigo los registros de esos pecados que han sido rociados, ¿verdad? Con su sangre, no literal, sino en el sentido espiritual. Jesucristo lleva los méritos obtenidos en la cruz y se purifica el santuario de esos registros de pecados que él llevó, que han sido cubiertos con su sangre. Entonces, quien se mantiene fiel, esos pecados son borrados, purificados y son colocados sobre Azazel, ¿verdad? El otro macho cabrío que se menciona en Levítico 16. Por lo tanto, así se purificaba el santuario terrenal. El santuario celestial está siendo purificado de los registros del santuario, de los registros de pecado, de nuestros pecados, ¿verdad? Que están allá registrados. Por lo tanto, hermanos queridos, Hebreos también nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote, tenemos un abogado intercesor que es Cristo. Y yo no creo que Cristo pierda nuestros casos. Lo que usted tiene que hacer, mi querido hermano, es hacer de Cristo su abogado, es hacer de Cristo su sacerdote. O sea que entréguele su vida al Señor Jesucristo para que sus pecados sean también perdonados allá, sean llevados y juzgados y perdonados en el santuario celestial. Que Dios le bendiga, mi querido hermano amigo.